Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la historia de la iglesia con este libro que conocemos muy bien todos. Bueno, la mayoría. El conflicto de los siglos. Un libro que les mencioné que ha sido por 2 años consecutivos el libro misionero y todavía se sigue compartiendo. ¿Qué tenemos acá? Este libro, ¿qué es lo que muestra? Porque algunas personas hay que saber explicarle, ¿verdad? El libro del conflicto de los siglos. Recuerden ahorita en la renovación 2020, a ver, 250, en la renovación 250 en Estados Unidos, estas reuniones que han tenido con grupos religiosos, ecumenismo, de todas las religiones en Estados Unidos en búsqueda, digamos, de acercarse a Dios. No es que sea malo, está bien, pero hay un punto importante que deben ellos abarcar y es no vamos por asuntos de tradición, vamos por asuntos de fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, este libro de El conflicto de los siglos nos permite a nosotros conocer cómo el pueblo de Dios se ha venido desarrollando a través de la historia y qué característica ha tenido, porque debe de mantener una característica desde el inicio hasta el final. No es que se va transformando ni que se va adaptando a los nuevos tiempos o a la tradición. No, ya sabemos que al Señor no le gusta la tradición. En vano me adoráis con vuestras tradiciones, dice el Señor. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es comparar si lo que estamos haciendo, si lo que creemos que estamos haciendo está conforme a la palabra de Dios y no conforme a los intereses del ser humano. Entonces, ahora que tenemos acá, vamos a ver nosotros estas verdades bíblicas no desaparecen. A veces son resistidas, pero también tenemos que restaurarlas cuando sabemos de que se ha perdido a lo largo del tiempo. No en vano, el Señor mencionó con respecto al cuarto mandamiento, acuérdate, porque sabía que el mundo religioso, el mundo cristiano, se iba a olvidar de él. Ya sería este un tema aparte. ¿Qué más? Podríamos hacer el enfoque en la idea del libro, ¿verdad? Menciona también que la apostasía crece. Cuando yo digo del libro me refiero al conflicto de los siglos. La apostasía crece cuando la iglesia busca poder político en vez de depender de Cristo. Por eso les mencioné esta rededicación 250. 250 es porque el 4 de julio se celebran los 250 aniversarios de la independencia de Estados Unidos. Imagínense que apenas los países centroamericanos y algunos países sudamericanos tienen apenas 200 años, 202, 205, 206. O sea, Estados Unidos está reciente también, igual que los pueblos de toda casi América. Son naciones recientes. Ahora, ¿por qué entonces hacemos este enfoque de la separación de iglesia de Estado? Porque sabemos de que la iglesia se va a volver a unir con el Estado. Por eso hablamos de esta separación de iglesia y Estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Con esta renovación, rededicación 250, recuerden que promocionaron el Shabbat 250. Algunos dijeron, se les acabó la retórica a los adventistas, porque incluso hasta el Shabbat que tanto les gusta se está mencionando. Pues la gente no cae, ¿verdad?, en cuál es el juego de todo esto, pero algunos judíos sí se dieron cuenta de eso. eh, Vi la noticia, se los compartí incluso ahí por Facebook. Algunos judíos dijeron que esto es bien delicado, este asunto. Cuando el Estado se mete en asuntos religiosos, vamos mal. Entonces estamos hablando de la separación de la iglesia y el Estado. Libertad de conciencia, esa es la temática. Son otros temas que podríamos ver más adelante. Y el otro enfoque que podemos abarcar. Bueno, la reforma no fue un evento aislado, sino una recuperación progresiva de la luz, una recuperación de la verdad. Y el remanente final proclama la adoración verdadera. Eso ya lo encontramos en Apocalipsis 14. Esos son los 4 puntos principales que vamos a hacer el enfoque a lo largo de este estudio. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Voy a usar la lupa para que también ustedes puedan ver. Tenemos una línea, aquí está, una línea histórica del pueblo fiel.
esto es muy importante, porque el libro habla acerca de la historia de la iglesia, no de la historia de la iglesia adventista, no, no la historia de la iglesia bautista tampoco, no la historia de la iglesia católica, es la historia de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, ¿a partir de dónde comienza esta línea? Bueno, ya lo sabemos muy bien, a partir de Cristo y sus apóstoles. A eso le conocemos como la iglesia nosotros apostólica. ¿A alguien se le ocurrió decir, bueno, apostólica y romana? No, eso es una gran mentira. Eso ya es otro asunto histórico que tenemos que estudiar bastante bien. Ahora, esta iglesia que comenzó con Cristo y sus apóstoles fue perseguida. Entonces hay que ver en la historia qué grupo, qué características tenía y por qué sufrió persecución. Claro, se le llamaban cristianos, no tenían otros nombres, se le llamaban cristianos. Hay otro estudio que yo les compartí de cómo en el año 100 eh, los emperadores, ¿verdad? Había un perseguidor de la iglesia de Dios en ese entonces que ya estaba cansado, digamos, de torturar, de matar a los cristianos. Entonces le escribió al emperador y le dijo de que qué podemos hacer con los cristianos, ¿verdad? Porque el cristiano fiel no profana el nombre de Jesús, no se inclina delante de el César, porque les ponían estatuas del César porque lo consideraban un dios con D minúscula. Entonces ellos decían, no se inclina y no profanan, digamos, el nombre de Jesús. Entonces tenemos que matarlo, pero yo estoy cansado, le dice en la carta. Está la carta ahí, carta romana, ahí está ese testimonio. Entonces el emperador dijo, ¿y de dónde vienen, de dónde salen todos esos cristianos que llegan a tus manos? Por denuncia, le dicen. O sea, los denuncia, pero son denuncias anónimas. Entonces el emperador le dice, ese asunto de denuncias anónimas no es de nuestro siglo. O sea, el que va a denunciar tiene que dar la cara. En pocas palabras, está dando a entender. No dice eso, pero dice que eso de denuncia no es de nuestro siglo. Y, y queda, digamos, eso como testimonio de persecución en aquel entonces. Y no se doblegaba. El verdadero cristiano no se doblegaba. El falso sí. Le ponían la espada en el cuello y profanaba el nombre de Jesús y se inclinaba delante de la estatua del César. Vean las características. Ahora, ¿qué sucedió durante la época? Bueno, lo que mencioné después es la persecución, ¿verdad? Durante la época Roma pagana, persecución. Ahora, durante el periodo de los valdenses y todo este grupo religioso que mantenía la fidelidad de la palabra de Dios, algunos dicen, no, es que desde el tiempo de los apóstoles ya no se guardaba el sábado. Crean, busquen, investiguen. Los valdenses, los avilgenses, estos grupos guardaban el sábado, mantenían la fidelidad de los 10 mandamientos. Por eso dice preservada, la palabra preservada. Entonces, ¿qué sucede? Como esa palabra se preservó, entonces en el tiempo de la Reforma, surgen estos nuevos líderes, surge la verdad, surge la escritura nuevamente para el pueblo y donde se dan cuenta que solo mediante Cristo hay salvación, no por el Papa, no por las indulgencias, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la verdad se comparte con el mundo cristiano de aquel entonces. Ahí surge la imprenta, surge el primer libro impreso, que es la Biblia, y la verdad se reparte a nivel mundial. Ahora, después, a partir de esta verdad, de esta reforma, surge ese despertar profético, estudio de la palabra. eh, Algunos dicen, hablando, digamos, del gran chasco. Bueno, si los adventistas, yo no sé por qué andan poniendo fechas porque ya tuvieron su chasco, dice, bueno, en realidad no eran los adventistas, eran los grupos que estaban en aquel entonces, que eran diferentes denominaciones que comenzaron a estudiar, hubo un gran revivimiento en aquel entonces y llegaron a una verdad en aquel momento, ¿verdad? Que ellos lo consideraban así, según las interpretaciones de la Biblia. Se equivocaron en los eventos, pero se equivocaron en los eventos, pero no en la fecha. Estaba todo programado
ya desde antes por el mismo Señor sobre los eventos que se iban a desarrollar cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ese tema también ya lo vimos, el tema del santuario, solo lo menciono ahora porque si no, habrían muchas cosas que mencionar y nos tardaríamos demasiado. Entonces, esto es nada más una idea de cómo va la línea del tiempo hasta llegar al remanente, que es Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y cuando usted lo lea, ¿a qué se refiere? Contexto, lea antes y después. Se refiere a las características del pueblo fiel al final de los tiempos. Guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Permítame un segundo. Ahora, ¿qué sucede más adelante? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir con las siguientes diapositivas. Comenzamos entonces, ya le mencioné nada más a rasgos grandes lo que es la línea del tiempo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a enfocarnos ya en lo que sería con la iglesia apostólica. Y aquí algunas aclaraciones, ¿verdad? Puntuales ahí enumeradas, solo para que ustedes lo puedan ir leyendo, para que quedemos claros que Cristo no fundó una iglesia basada en el poder civil. Cuando la iglesia necesita del poder civil para que los miembros, entre comillas, sean obedientes, ya vamos mal. La verdad, o sea, ¿en qué se fundó Jesús? En la verdad y en el discipulado. Por eso dice el Señor, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y miren qué curioso, ¿verdad? Toda esta simbología del presidente Donald Trump, desde que le llamaron el nuevo Constantino, que le llamaron el nuevo Ciro. Ustedes, yo ya les he compartido todo esto en en la plataforma de Facebook. Todo esto es sabido por los que estamos aquí generalmente, no sé, de repente los que nos escuchan, quizás es la primera vez, pero ya todo eso desde el 2016, de las primeras presidencias de Trump, ya se le consideraba el nuevo Constantino. ¿Qué hizo el Constantino primero? Bueno, promulgó la ley dominicana en aquel entonces, unión de iglesia y Estado. Después, un grupo de judíos ortodoxos lo consideran como el nuevo Ciro. ¿Qué hizo Ciro? Liberó al pueblo judío en aquel entonces y le ayudó a reconstruir el templo. Y es curioso, ¿verdad? Que incluso con Donald Trump quieren hacer toda esa simbología. Le han hecho monedas para el nuevo templo, monedas o nomás de homenaje para el nuevo templo que quieren realizar. El tercer templo es otro tema que también les compartí. Algunos dicen, no, es que mentira, eso de tercer templo es mentira. No, en el caso de que están queriendo realizarlo es verdad, están en todo el proceso. Incluso si usted no se dio cuenta porque no leyó las noticias, en Israel pusieron pancartas con el rostro de Donald Trump y frases alusivas como el nuevo Ciro. En Tel Aviv, en la capital de Israel, por si no lo sabía. Entonces, ¿y qué más? Bueno, un montón de simbología que Trump ha estado haciendo. Él es como que él quiere ser parte de la profecía prácticamente, levantando todas estas simbologías que son bíblicas y tomándoselas para él. Recuerden todas las cosas que él ha hecho, desde imágenes de querer ser el nuevo papa, o sea, ya sabemos, ¿verdad? Los poderes, la primera y la segunda bestia, literalmente, ¿verdad? Él quiere ser parte de eso. Imágenes de que él es como el nuevo sanador del mundo. Imágenes, bueno, y ahora ya desde el punto de vista, vamos a decirlo, legal, él los billetes que van a emitirse, ¿verdad? Ya para este 250 aniversario de los Estados Unidos, ya van a llevar la firma de él. Por primera vez, después de 250 años, un presidente va a poner su firma ahí, porque generalmente nada más era el secretario de Estado y el tesorero. Y ahora Trump va a tener su firma ahí, y ahora ya podemos decir, ¿verdad? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Listo. Entonces avancemos.
porque hay bastante todavía que consumir por acá. Tenemos esto, ¿verdad? La persecución bajo Roma pagana. ¿Cuáles son las características? La iglesia crece sin apoyo del Estado. Observen eso, crece sin apoyo del Estado. Los creyentes fueron probados por su lealtad a Cristo por encima del imperio. La persecución no destruyó la iglesia. ¿Qué hizo? Más bien la purificó. Purificó su testimonio. Lo hizo más fuerte. Hay un libro, ustedes pueden seguir leyendo lo demás. No lo tengo, ¿verdad? Para compartirlo, pero eso por los grupos de WhatsApp, ahí yo lo voy a enviar. Se llama, tiene que ver con la defensa de la verdad en América. Tiene que ver bastante con el asunto de la reforma, el periodo de la reforma protestante. eh, y ahí nos damos cuenta de que muchas personas que no querían sufrir persecución, bueno, se escondieron. Y los que defendieron la verdad fueron torturados y muertos. Pero ¿quién levantó la antorcha después? Curiosamente, los que se escondieron. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sucede es que cada vez que sucede eso, queda nada más un grupo que no es realmente fiel, plenamente no es fiel, porque desde la persecución se esconde, desde la persecución evita ser llamado también como estos que defienden la verdad, ser confundidos con los que defienden la verdad, aunque después se arrepienten y vuelven, ¿verdad? Vuelven a levantar el estandarte, pero ya tuvieron, digamos, una falla en ese sentido. Bueno, eso es para analizar. Ese libro yo lo puedo compartir ahí en el grupo de WhatsApp. Es muy interesante. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene esta iglesia durante la Roma pagana? El conflicto mostró que la verdadera adoración no puede imponerse ni comprarse. Y la fidelidad se midió por la obediencia a Dios en medio del costo personal. ¿Ok? Eso es muy importante porque recuerden el testimonio de Juan Hus. Él dijo, Juan Hus dijo, incluso Martín Lutero también lo hizo, lo dijo así. Juan Hus tuvo la oportunidad de huir de la cárcel, le iban a abrir las puertas, me imagino que a los carceleros estaban comprados, todo. Y él dijo, no, porque yo no voy a huir de la verdad, voy a dar testimonio de la verdad. Y les dijo a todos esos que lo estaban enjuiciando que le demostraran con la Biblia cuál era su error y él se iba a detractar. Y obviamente no pudieron hacerlo, igual como sucedió con Martín Lutero. Esa es otra de las características que va a tener el pueblo de Dios al final de los tiempos. Como los enemigos de Dios no van a poder confirmar sus palabras, sus tradiciones con la Biblia, entonces van a someter al pueblo, van a darle persecución. Y eso lo sabemos muy bien. Sigamos. Ya vamos avanzando. Mira, ahora ya vamos por la apostasía. Entonces, estamos en ese proceso cuando la iglesia busca ayuda del Estado, cuando la iglesia busca poder. Es el peligro de mezclar la verdad con la política religiosa. Es por eso que les mencioné que este Shabbat 250, por lo menos algunos judíos se dieron cuenta del peligro. Ellos dijeron, esto está peligroso, que el Estado se esté metiendo en asuntos sagrados. Así lo dijeron. Esto está peligroso. Y esa es la línea que están llevando ahorita de de meter, ¿verdad? Iglesia con Estado, unión de iglesia con el Estado. Ya sabemos, ¿verdad? Cuál es la línea de Trump de darle, dice, el poder a la iglesia. Eso lo mencionó en sus, en sus campañas, en sus reuniones con los grupos. Ahora, ¿qué característica tenemos de esta iglesia en estos tiempos? Recuerden ya esto ya cuando se está mezclando la verdad con la falsedad, el error.
y cuando está sucediendo lo que llamamos nosotros apostasía. Apostasía viene de apostatar, o sea, viene de apóstol, de un poste, de algo que está fijo. Los barcos se amarran en el muelle, en el poste. Apostatar es que se zafó del poste, se zafó del fundamento, se zafó de donde estaba seguro. Entonces, ¿qué hace? El enemigo no solo ataca con persecución, la persecución de la iglesia a lo largo de ese periodo, también trabaja por compromiso. Pero ellos tienen un interés. Cuando la iglesia busca prestigio civil, la obediencia bíblica se debilita. Repito, cuando la iglesia busca prestigio civil, la obediencia bíblica se debilita. Y lo otro, la tradición. Esto es muy importante porque ya sabemos que hay muchas iglesias que mencionan que la tradición para ellos es tan importante como la palabra de Dios, o incluso hasta más importante. La tradición humana comienza a ocupar el lugar de la escritura. Este es otro de los errores, de las características de este periodo. Y otra característica es la unión de la iglesia y el Estado, que va preparando esta coerción religiosa y pérdida de la libertad de conciencia. Eso ya lo vimos, ¿verdad? En esa época medieval. Vamos avanzando. Llevamos ya un poquito más de la mitad. Esto no nos va a llevar mucho tiempo. Nosotros conocemos muy bien estos temas. Nada más lo estamos recordando. Ahora, los testigos en tiempo de la oscuridad. Acuérdense, los valdenses, los albigenses, todos ellos fueron testigos. Todos ellos preservaron la palabra. Ellos escribían porciones de la Biblia en trozos de papel y lo iban compartiendo en los lugares donde ellos iban. Y estos grupos sufrieron persecución y exterminio. Entonces los valdenses y otros grupos perseveraron, perse- preservaron, mantuvieron la escritura en medio de la oposición. ¿A qué costo? A costo de su propia vida. Su fuerza no estaba en la riqueza ni en la jerarquía, sino en la palabra de la Biblia y en la misión. ¿Qué hicieron también? Transmitieron la verdad de generación en generación, aún con peligro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Tenemos persecución? No. Más bien ahorita hay lo que se le llama libertad religiosa. ¿La estamos aprovechando? Eso ya cada quien lo va a responder según su conciencia, según lo que está haciendo por Cristo, según lo que está invirtiendo para la obra, según lo que usted ha hecho. Cada quien ya responde por eso. Pero la hermana Elena White fue clara. Los que no hicieron esta obra en tiempos de paz, lo van a tener que hacer en los tiempos nuevamente de persecución. No estoy diciendo que los que hicieron en tiempos de, los que hicieron la obra en tiempos de persecución, de paz, no van a ser perseguidos también. No estoy diciendo eso, o que se van a liberar. No, solamente estoy mencionando de que de alguna manera tenemos que hacer esta obra. Así que mejor comencemos desde ya. Y punto número 4, representan el principio de un pueblo fiel en el desierto. ¿Ok? En el desierto, recuerden que Estados Unidos, toda esta simbología, ¿verdad? Con respecto a Estados Unidos, que la tierra abrió, ¿verdad? La oportunidad para que el pueblo de Dios llegara a ese punto, que es librándose de la persecución. Estados Unidos surge gracias, bueno, no podemos decir a gracia, pero surge por motivos de persecución. Recuerdan los colonos que van llegando, los grupos de colonos que van llegando, diferentes grupos religiosos, huyendo de la persecución papal en su momento, y persecución religiosa y muchas otras cosas más. Ahora, seguimos. Tenemos ahora el enfoque en la reforma. Es otro periodo muy conocido por cada uno de nosotros. El libro del conflicto de los siglos es una obra magistral con respecto a todos estos detalles. Recuerden, ¿verdad? Creo que fue hace unos 2, 3 años atrás,
que se compartió una grabación donde un sacerdote en Brasil levantó un libro del conflicto de los siglos y él dijo de que este libro habla mal en contra de la iglesia de ellos, pero nada más es la historia. No sé cómo un libro puede hablar mal cuando es realmente un libro que habla de la historia. Entonces, la historia habla por sí misma. La historia es la que nos revela lo que sucedió en aquellos tiempos que nosotros no vivimos. Así que la verdad no se puede ocultar. Entonces tenemos aquí algunos personajes que conocemos muy bien: Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero. Ellos quisieron, apuntaron a la Biblia como una norma suprema. ¿Qué más hicieron? ¿O qué más sucedió en este periodo de la Reforma? La salvación por la fe en Cristo. O sea, nada de, como decían algunos, ¿verdad? No, es que tienen que comprar indulgencias para que su alma o la de su ser querido salga del purgatorio o usted sea perdonado de sus pecados y de los que va a cometer en el futuro. Eso, en eso consistía las indulgencias. Ahora, ¿qué más podemos ver en este periodo? La Reforma rompió ese monopolio religioso que estaba de parte de la iglesia de los 2000 años, le llamo yo, porque solo así me dicen: ¿cuántos años tiene tu iglesia? Mire, ¿cuánto tiene el grupo denominacional donde yo me congrego? Eso no importa. Lo que importa es si mi grupo está siguiendo la palabra de Dios, si mi grupo está siendo fiel a la palabra de Dios. Eso es lo que me debería de preocupar a mí, no cuántos años tiene mi iglesia. Y número 4, la luz avanzó gradualmente. Y ese es otro detalle que no lo podemos ampliar acá, pero poco a poco este conocimiento de la verdad fue ampliándose, o sea, de la palabra de Dios, fue ampliándose a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Hay algo muy curioso que aprendimos en el asunto de los credos cristianos. Y esto me lo verificó un hermano testigo de Jehová. Digo hermano porque yo lo conozco muy bien, una persona muy responsable en su trabajo. Él es sastre, ahora es misionero, y él me dice, bueno, en la iglesia seguimos estudiando nosotros la profecía. Incluso cuando nos hemos dado cuenta que nos equivocamos de algo, lo rectificamos en nuestros congresos. Observen eso, es muy importante, porque ellos también están estudiando y ellos han detectado que se han equivocado y ellos dicen, nosotros lo corregimos. Y ese es el testimonio directo que le estoy dando yo de una persona testigo de Jehová, un líder. Avancemos. Entonces, esta luz de la palabra de Dios fue avanzando progresivamente. La fidelidad, ¿verdad? También fue progresivo. Aquí hay un punto clave que vamos a mencionar: el pueblo fiel de cada época, lo que hemos mencionado anteriormente desde los apóstoles. Este pueblo fiel se define por tener toda la luz desde el inicio. Perdón, no se define por tener toda la luz desde el inicio, sino por caminar en la luz que Dios le dio y no rechazar la verdad cuando llega. Eso es muy importante, porque algunos me dicen a mí, no, que la iglesia adventista se equivocó con el asunto del gran chasco. Y yo le digo, hermanos, eh, imagínense que los discípulos de Jesús tenían falsas interpretaciones. Ustedes saben muy bien que ellos esperaban a un libertador político que iba a imponer el reino en la tierra en el tiempo de ellos. Incluso algunas palabras que Jesús pronunció las malinterpretaban y ahí está escrito en la Biblia. Un ejemplo nada más. Por ejemplo, cuando iban caminando los discípulos, no sé si fue Pedro que se adelantó y le pregunta a Jesús, bueno, ¿y este qué? Hablando de Juan. Bueno, ¿y a ti qué? Le dice Jesús. Tú sígueme. ¿A qué se referían? Bueno, se referían de que el fin que iban a tener todos los apóstoles. O sea, ya sabemos, ¿verdad? Que todos murieron de una forma drástica. Y por eso Pedro dijo, ¿y este qué?
Bueno, no sé si es Pedro, si me equivoco, ustedes después rectifican. ¿Y este qué? Y Jesús dijo, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Por eso dice, si yo quiero que él se mantenga hasta que yo venga, entonces es asunto, bueno, dice el Señor, ¿verdad? Es asunto, ese asunto sí va a quedar, pero no estaba refiriendo. Entonces, ¿qué pasó? Los que escucharon en ese momento dijeron, desde ese momento, dice, se corrió el rumor de que Juan no moriría. O sea, se corrió el rumor, escuchen bien y léanlo, ahí está eso por escrito. O sea, interpretaron mal unas palabras que el mismo Jesús les dijo a ellos mismos. Ahora, ¿cuánto más le digo yo a los hermanos? 4000 años después, hablando de la Torá, 2000 años después, hablando después de los apóstoles. No, no, si usted no estudia la Biblia a profundidad, no se va a equivocar. ¿Cuántos grupos religiosos no tienen unas barbaridades de falsas doctrinas por malas interpretaciones? ¿Cómo la Biblia se va a contradecir? Por ejemplo, solo voy a mencionar uno, con el estado de los muertos. Usted pregúntele a cualquier grupo religioso, ellos dicen que su ser querido que fue bueno está en el cielo y que su ser malvado, su amigo o su familiar malvado, ese debe estar en el infierno, le dicen. Y se lo dicen con citas bíblicas mal interpretadas. Tampoco es el tema de hoy, pero es parte de esto que hemos visto, ¿verdad? De una luz progresiva que se va desarrollando, que se va buscando, que se va encontrando, y es así como muchos grupos religiosos, evangélicos, incluso han encontrado esta verdad. Hay grupos evangélicos que ya están guardando el sábado, hay grupos evangélicos eh, que han dejado el asunto esto de creer en la falsa doctrina del estado de los muertos y este asunto del rapto secreto. ¿Por qué? Porque han estudiado esta verdad en la misma palabra de Dios. Avanzamos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, hubo un despertar profético, ya esto ya casi ya despuesito de la reforma, hubo un despertar profético, comenzaron a estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y hay una expectativa por su venida. El mensaje no quedó en teoría, se impulsó lo que era la predicación, la reforma, la misión, y después surge lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? El chasco y el estudio bíblico nuevamente se profundizó con el tema del santuario. Hay algo muy curioso con el libro del conflicto de los siglos que comienza hablando del santuario. El capítulo 1, la destrucción, habla de la destrucción de Jerusalén, pero comienza precisamente con lo del santuario, algo muy, muy importante también que nosotros debemos de manejar, el tema del santuario. Entonces, ¿qué hizo el movimiento adventista? Nace como una restauración profética. Ellos quieren volver a retomar este mensaje para volverlo a predicar. Por eso se le llama el mensaje de los tres ángeles. Y generalmente se asocia a la iglesia adventista con ese mensaje, del mensaje de los tres ángeles. Está en Apocalipsis 14. Eh, Hay que leer Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, donde está todo este mensaje que nosotros debemos de predicar. Aquí lo tenemos resumido un poquito para que lo podamos recordar. Apocalipsis 14. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Algunos dicen, ay, estos hermanitos deberían de predicar a Jesús, deberían de predicar la verdad, deberían de predicar el evangelio. Y esto es lo que estamos haciendo, hermano. El libro de Apocalipsis, ¿con qué comienza? Con Jesús caminando entre los candelabros. O sea, Jesús en el lugar santo, pura simbología del santuario. Entonces, ¿qué dice el primer ángel? El evangelio eterno. Hace una advertencia que viene juicio y hace la declaración de que debemos de adorar al Creador. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Hace una advertencia, ¿verdad? A Babilonia, porque ha caído. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué significa? Es confusión religiosa. Es una mezcla, hay una mezcla de verdad y error. O sea, porque algunos están convencidos de que están en lo correcto, porque hay verdad.
pero hay verdad con error. Por eso se le llama confusión religiosa. Y el Señor manda categóricamente a salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partes de los juicios de Dios, de las plagas. Y volvemos al asunto del santuario. Lea Apocalipsis, ¿sabe dónde salen las plagas? Del santuario. Es otro tema, ¿verdad? Que podríamos estudiar otro día. Las plagas salen del santuario, el santuario celestial. Y el tercer ángel, ¿cuál es la advertencia final? De que el conflicto final va a ser de adoración. Va a haber una verdadera adoración, una falsa adoración contrastada con la verdadera. La mayoría va a estar en la falsa adoración. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a los tres mensajes, a los dos mensajes primeros, al evangelio eterno, al juicio, a la adoración verdadera, y entonces se quedaron en la confusión religiosa, en la mezcla de la verdad y el error, y es por eso que ellos van a quedar marcados con la marca de la bestia en vez del sello de Dios. Miren, toda la simbología ahí queda, y tenemos nosotros nuevamente la cita de Apocalipsis 14:12, que esta es la característica del pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es esa? Los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí están. Dos rasgos inseparables. Obediencia a los mandamientos y tienen la fe, tienen el testimonio de Cristo, el testimonio de Jesús. Así que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a ser parte de este mensaje que se ha estado promulgando, este mensaje de los tres ángeles desde tiempos atrás. Pero resulta que hay un cuarto ángel, y ese tema ya no podemos tocarlo, ya no hay tiempo, ¿verdad? Porque no es parte de eso. Pero hay un cuarto ángel que le va a dar un impulso a estos tres. Bueno, resumiéndolo así, es el último pregón que se va a realizar al mundo previo a todo este asunto de la falsa adoración. Previo a a la falsa adoración se le va a dar la advertencia final, para que los que escuchen puedan despertar de ese adormecimiento espiritual. Es prácticamente la parábola de las 10 vírgenes. Se lo resumo, ¿verdad? Rapidito. Es que todo está asociado. ¿Qué representan las 10 vírgenes? Representan a las iglesias. ¿Cuántas eran? 10. ¿Cuántas eran prudentes? ¿Cuántas eran insensatas? Bueno, 5 dice eran prudentes y 5 insensatas. Pero hay un detalle curioso, que las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. Pero las prudentes tenían aceite extra. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Entonces, llega el pregonero, los despierta. Ya viene el novio. Salid a encontrarlo. El pregonero, el pregón, el fuerte pregón. Ese es el cuarto ángel, el mensajero. Entonces, le digo a los hermanos ¿cuál iglesia que le gustaría ser? ¿De las cuales vírgenes? ¿De las prudentes, las imprudentes? De las prudentes, me dice algunos hermanos. Ay, hermanito, pero también se durmió. Mejor seamos el pregonero. Seamos parte del cuarto ángel, el fuerte pregón. Y eso nos va a ayudar a nosotros a dar un mensaje fuerte y claro ya en estos últimos tiempos. Entonces, aquí ya tenemos resumidas las características. Con eso yo creo que ya vamos a finalizar. Ya vamos finalizando. El pueblo fiel bajo distintos nombres. Aquí está la etapa, el nombre y los rasgos comunes. Bueno, se lo resumo. Ya está el resumen de lo que vimos anteriormente. La apostólica, el del tiempo de los apóstoles, la iglesia. ¿Cuál era su nombre? Bueno, su expresión histórica. Eran discípulos y era la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuál era su rasgo común? Bueno, tenían a Cristo. O sea, estuvieron con Cristo, literalmente. Tenían la palabra y tenían la obediencia. Ahora, la otra etapa, la etapa de la persecución.
ya esto ya los años después del año 70 a los años 100 en adelante, ¿qué habían? ¿Cómo se consideran? Bueno, mártires y confesores. Ahí está el testimonio que yo le di, ¿verdad? Esa carta romana ahí está. ¿Cuál era el rasgo común? Era una conciencia fiel ante el poder, conciencia fiel. O sea, estaban ellos convencidos de lo que creían y no se doblegaban al poder romano. Por eso eran sacrificados en los coliseos, clavados y quemados en cruces. Ahora, en la Edad Media, en ese periodo, ¿cuál fue ese grupo que mantuvo esa verdad? Los valdenses y diferentes testigos bíblicos. ¿Cuál era su rasgo común? Mantuvieron la escritura, la preservaron, la compartieron. Y tenemos también después de eso la reforma. Ya es el periodo de los reformadores, que lo conocemos muy bien. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo común en ese proceso? La Biblia sobre la tradición. De ahí viene, ¿verdad? Las cinco solas, la sola escritura. O sea, nuestra base para todo conocimiento, para toda doctrina, debe ser la Biblia. Y a partir de la reforma hay un despertar final, hay un movimiento por la iglesia adventista y por el remanente, por eso dice movimiento adventista y remanente. No dice adventista remanente. O sea, incluso del mismo movimiento adventista va a quedar un remanente, o sea, va a ser diezmada, en el sentido de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Yo le digo a algunos hermanos que están recibiendo, hermanos de otras denominaciones, que están estudiando la Biblia, que están retomando los 10 mandamientos. Yo les digo, mire, la iglesia adventista es un nombre nada más, por eso se le llama denominación. Denominación es un nombre. Incluso les digo, hay adventistas denominacionales. ¿Y qué es eso? Me dice el hermano. Ah, es adventista de nombre, le digo yo. Hay adventistas de nombre que en el tiempo, en el último zarandeo, eh, ahí se va a demostrar, ¿verdad? Quién es el verdadero fiel a la palabra de Dios. Y eso se va va a repercutir en todas las iglesias. Se van a mantener fieles a la palabra de Dios. Por eso la característica es los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay un testimonio, también eso lo compartimos en en la página. Hay un argentino en el año de 1800, o sea, antes de la creación de cualquier, bueno, antes de la fundación de la iglesia adventista. Le voy a mencionar la característica de ese argentino. Bueno, en aquel entonces, ¿verdad? El tiempo todavía de la colonia, en el tiempo de los terratenientes, él era un terrateniente, pero él creía en la vigencia de la palabra de Dios, creía en la vigencia de los 10 mandamientos, guardaba el sábado. A él le gustaba escribir, hizo varios libros que los imprimió y los compartía con los líderes políticos de aquel entonces, los alcaldes, los presidentes, los compartía. Prácticamente fue el primer colportor. Eh, recuerde, ¿verdad? Los indígenas tenían sus tierras, llegaban los colonos, se las quitaban, los mataban y los quitaban. Él llegaba, ¿verdad?, a los lugares y él decía, yo le voy a comprar sus tierras, ustedes van a seguir trabajando en ellas, nadie los va a molestar. Y después los reunía y le enseñaba la palabra de Dios. Usted dirá, ay, es un adventista, hermano. No, ya les dije, no había ningún adventista. Los adventistas apenas 1863, creo yo, ¿verdad? Apenas. Este era en el año 1800, a inicio de los años 1800. ¿Ok? Entonces, y adivinen qué le sucedió a nuestro amigo argentino, terrateniente. Sufrió persecución. Y ya se imaginan usted de parte de quién sufrió persecución. De parte de una iglesia que estaba por todos lados en aquella época. Bueno, ya saben cuál es. Así que hermanos, aquí no es asunto de que soy adventista, que soy bautista, que soy metodista. Aquí es un asunto de fidelidad
a la palabra de Dios. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta cita bíblica corrige dos errores, ¿verdad? O sea, el legalismo, ¿qué es el legalismo? Lo vamos a acercar para que lo puedan leer bien. Ya con esto finalizamos. Esa cita, Apocalipsis 14:12, corrige dos errores. El legalismo, ¿qué es el legalismo? Obediencia sin Cristo. Hay mucha gente que son legalistas. Incluso tildan a algunos grupos de legalistas, de ser legalistas, porque no hablan de Cristo, solamente quieren hablar de ley. Ahora, están los antinomianismos, que esa es fe sin obediencia. O sea, yo tengo fe, yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Y ahí se quedan nada más con esa frase. No siguen leyendo más abajo. ¿Qué significa todo eso? Estar bajo la gracia y no bajo la ley. Ese es otro tema que también nosotros compartimos, porque algunos me dicen, no, es que la ley es el ministerio de muerte. Y lo leen porque está en la Biblia, y está en la Biblia, correcto. Es un ministerio de muerte para el que está sin Cristo. Y que sigan leyendo. Yo le digo, hermano, cuando un hermano le saque esa cita, siga leyendo más abajo. Ahí está claro. Lo que pasa es que una cita, como dice el dicho, una cita sin contexto es un pretexto nada más para mantener la falsa doctrina que ellos quieren defender. Entonces, ¿qué sucede con este legalismo y antinomianismo? El pueblo fiel une ambas cosas. O sea, tiene que ver a Cristo como su Salvador, pero también debe de buscar la obediencia como una expresión de amor. O sea, que aquí la ley no es el problema. ¿Cómo va a ser problema la ley? Es un tema que también di el sábado pasado en la iglesia. Yo le digo a los hermanos, es que allá afuera le confunden a usted. Primero le dicen, es que nadie puede guardar la ley, porque dice la Biblia, no hay justo ni uno. La Biblia dice, no hay justo ni uno. Sí, es correcto, pero no dice que nadie puede guardar la ley. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo más bien? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Apocalipsis 14, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, y dice también, Filipenses, acuérdense que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, casi todo lo puedo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, volviendo al punto que dice la Biblia de, de que no hay justo ni uno, es correcto, no hay justo ni uno, porque por más que usted guarde la ley, no le suma para su salvación. Pero eso no significa que usted siga siendo desobediente, porque usted está aquí por desobediente. Nosotros estamos aquí por desobediencia a la palabra de Dios desde el Edén. Y si vamos a seguir de desobediente, entonces hay que aprender lo que sucedió con Adán y Eva. ¿Qué le digo el Señor a, a Eva? Adán y Eva, de ese árbol no van a tocarlo ni van a comer el fruto. Llegó Satanás y dijo, ¿qué cosa? No, dijo otras palabras y le creyeron a Satanás. Entonces, a partir de ahí, ¿usted le cree a Dios o le cree a Satanás? Son los dos bandos que usted va a encontrar. Así que este es un asunto de una batalla por nuestra mente. En esa batalla nosotros estamos. Bien, hermanitos, bueno, yo creo que aquí ya finalizamos. Voy a terminar la transmisión para los que están en Facebook, los que nos acompañaron. Gracias, ¿verdad?, por acompañarnos hasta este momento. Y me quedo con los que estamos aquí por Zoom. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Permítame, hermanitos. Vamos, bueno, todavía estamos transmitiendo. No sé si alguien quiere compartir su opinión en este momento, si quiere voy a habilitar los micrófonos. Creo yo que los que estamos aquí en el grupo de Zoom, somos conocidos. Entonces vamos a habilitarles sus micrófonos para los que quieran saludar.
Listo. Hola, hola hermano, ¿qué Adelante, tal? hermano. Qué gusto poder escuchar. No le Lindo escucho, tema. hermano José, no le escuchamos muy bien, lamentablemente, muy bajito el audio. Está muy bajo, no se escucha mucho. Ahora sí, adelante. Ok, excelente. No, quería de verdad darle las gracias por este maravilloso tema. Creo que tenemos que tener claro nosotros como adventistas, conocer nuestras raíces, de dónde venimos, cómo poder tener ese conocimiento. No es solamente por tenerlo, sino para poder enseñarlo a otros, ¿verdad? No llenarnos nosotros, llenarnos y llenarnos y dejar que la gente no conozca esta gran verdad que tenemos. Tenemos maravillosos materiales, precisamente como el conflicto de los siglos, como el deseado de todas las gentes, camino a Cristo, en fin, tanto material que el Espíritu Santo a través de la sierva nos ha regalado y que muchas veces nosotros dejamos a un lado en nuestros púlpitos, ¿verdad? Entonces debemos ser más conscientes de que tenemos que esforzarnos más, estudiar más y enseñar más para que la palabra del Señor pueda cumplirse en cuanto a que llegue a todos los rincones y así esperar con júbilo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos mucho, muchas bendiciones y que tengan de verdad una linda, linda noche. Permítame, creo que había silenciado el micrófono. Le mencionaba de que nos vemos entonces el día de mañana, si Dios lo permite, con un nuevo tema de este curso de teología. Son 40 temas, ya vamos llegando a la mitad de este proceso. Estos temas nada más son inducción que estamos realizando y que el Señor nos ayude a poder poner en práctica todo este conocimiento que estamos consiguiendo a través de estos estudios. Así que gracias por los que nos acompañaron por Facebook, gracias a los que nos acompañaron por la plataforma de Zoom y un saludo también a los que nos van a ver y a escuchar por la plataforma de YouTube. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Ahí leo sus comentarios ahí por el chat. Muchas gracias a Janet, a Esteban, el hermanito Esteban. Bendiciones a todos. Que el Señor me les bendiga. Chao, chao.